El arresto en la Embajada de México del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass ha desatado una grave crisis diplomática en Latinoamérica. La Organización de Estados Americanos condenó enérgicamente la actitud del gobierno de Noboa. El asalto a la embajada en Quito para detener a Glass constituye una violación flagrante del derecho internacional. Por otro lado, el derecho internacional desconoce la figura de huésped. Precisamente bajo esta designación fue admitido Glass en diciembre pasado en la sede diplomática mexicana antes de concederle el asilo político. Ahora, este tsunami político repercute en toda América Latina. Por eso, en A Fondo nos preguntamos hoy, Ecuador versus México, ¿se puede dar asilo a criminales? Sobre la gravedad de este incidente y las repercusiones en la región, quiero hablar hoy con mis invitados que paso a presentarles. Vania Pitgenon es periodista y productora mexicana para varios medios internacionales desde hace 14 años, enfocada en los efectos del crimen organizado transnacional y derechos humanos. Burkhard Bierke es periodista alemán de la radio pública Deutschlandradio, experto en política europea y relaciones internacionales. Ha cubierto muchos conflictos en Latinoamérica. Y Marco Paladines nos acompaña vía Skype, docente universitario e investigador independiente en Lüneburg, en Baja Sajonia. Doctor en Sociología por la Technische Universität en Berlín y analista político especializado en la región andina. Bienvenido Marco, bienvenida Vania, bienvenido Burkhard. Bienvenidos ustedes, ya saben que pueden acompañarnos a través de las redes sociales, donde hemos lanzado también una encuesta de la que hablaremos a lo largo del programa. Quiero empezar con cualquiera de los tres porque me gustaría conocer vuestra opinión. Un asalto a una embajada, realmente algo inédito en un país como Ecuador, que venía en estos últimos meses con cierta tranquilidad, por lo menos a nivel gubernamental. ¿Existe alguna justificación para semejante acto? Bueno, la pregunta del programa es, ¿se puede dar un asilo a criminales? Y esta pregunta, en el fondo, habría que contestarle a esta pregunta con no. Claro que no se debería aplicar un asilo a criminales. Ahí viene la pregunta, ¿Glass es un criminal o no es un criminal? Porque si hay una persecución política con pretextos diferentes, como soborno, como otros hechos, se puede perseguir una persona en un régimen. Y si se abre ese camino, ¿no?, a invadir el espacio diplomático sagrado para mí, por lo menos, y por convenciones internacionales como la famosa de Viena, entonces se abre la Pandora, ¿no? La caja de Pandora. La caja de Pandora. Eso es imposible. Imaginémonos Putin entrando a las embajadas de otras naciones porque sospecha que ahí hay opositores y todo. Eso es un no-go, no se puede en absoluto. Lo que se hubiera debido hacer es negociar o mirar bien el caso, ¿es Jorge Glass un criminal o no? Y ahí pues había dos opiniones. Independientemente de si es un criminal o no, que sobre el caso de Jorge Glass hablaremos a lo largo del programa, ¿se puede asaltar una embajada? ¿Es justificado en algún caso? Yo creo que también no, pero también me gustaría remitirme al contexto actual en el que ocurren estos hechos y esta crisis diplomática entre México y Ecuador. Recordemos que para el 21 de abril tenemos una consulta popular que tocan varios puntos que intersectan a ambos países. En el sentido del tema del crimen organizado transnacional, me gustaría puntualizar lo que pasa en enero, que son acontecimientos previos que tienen que ver mucho con este contexto, y es la crisis política interna en cuanto a la seguridad interior de un país como Ecuador, y que estos puntos en materia de seguridad, esta crisis securitaria, es una consulta que en estos 11 puntos pues va a tener que responder la población. El contexto me parece muy relevante para hablar de estos hechos y lo que vincula en materia de seguridad a ambos países. Luego vamos a ver ese referéndum que sin duda parece que ha sido también una piedra de toque para una decisión que tiene que ver mucho con la política doméstica. Pero sigamos en estas herramientas. Un analista en Latinoamérica ha hablado de testosterodiplomacia.
para estos intercambios entre AMLO y Noboa. ¿Es como se está haciendo la política ahora mismo, a golpe de asalto de embajadas, a golpe de descalificaciones, etcétera, Marco? Lamentablemente sí. Lamentablemente estamos asistiendo al fracaso de ciertos consensos que han existido durante largo tiempo, a la ruptura de estos consensos, por efecto, y eso creo que es algo que tenemos que discutir, por efecto de las fallas propias de la implementación del sistema de la economía neoliberal en la región, por un lado. Por otro lado, por la incursión de agentes no políticos o aparentemente no políticos en la política, la irrupción de estas redes transnacionales de narcotráfico que cambian la cancha en donde se juega la política. También, en un tercer lugar, hay que mencionar una especie de limitación de la izquierda latinoamericana para generar propuestas alternativas, y lo que muestran estos nuevos liderazgos estilo Bukele, estilo Noboa, que es su más fiel imitador, estilo Milei, también en Argentina, ya tuvimos a Bolsonaro, es justamente la necesidad de renovar la política, y en este sentido quienes están renovando la política, porque no hay una alternativa desde otros sectores que sean democráticos, son los que tienen esta visión de que la democracia es algo menos importante que el efecto que se da, que la imagen que se proyecta, y sí, generalmente son gente machista directamente, gente que piensa que quien alza más la voz, quien es más fuerte, quien hace mayores demostraciones de fuerza, tiene que imponerse. Y para contestar la pregunta inicial que tú habías hecho, Úrsula, rotundamente no es posible violar una embajada extranjera. Eso no lo han hecho, como ya se ha mencionado, ni los líderes más déspotas del mundo. Esto es una jugada muy cara, que le va a costar al Ecuador muy caro, muy inmadura, muy prepotente, y creo que es una señal de un resquebrajamiento profundo de la democracia en lo que tiene que ver con su sostén en un sistema internacional de derechos. Se ha roto eso y estamos frente a una crisis muy complicada en la que necesitamos apostar por la democracia para salir de allí. Una crisis política, una forma de hacer política a golpe mediático, muy efectista, pero quiero que nos detengamos y veamos cómo se llegó a esta escalada que ha permitido al gobierno ecuatoriano ignorar la Convención de Viena sobre inmunidad diplomática y entrar en terreno mexicano, violando la soberanía de la embajada. Un incidente que ha recibido la condena internacional y que sienta un grave precedente. Vamos a verlo. Una semana de crecientes tensiones entre los gobiernos de Ecuador y México. Todo comenzó con declaraciones del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas, algo que no cayó bien y culminó con la expulsión de la embajadora mexicana Raquel Serur. Las relaciones se tensaron todavía más después de que México anunciara que buscaría traer como asilado político a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa y Lenín Moreno. Glass había sido juzgado por la justicia ecuatoriana, estaba en libertad condicional y se refugió en la embajada mexicana cuando la policía ecuatoriana entró por la fuerza a detenerlo. Ese asalto desató la condena de múltiples países, además de la OEA y de la Unión Europea. México ha dicho que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y que pedirá a los países de la CELAC que apoyen la demanda. ¿Qué repercusiones tiene esta crisis para la estabilidad política de la región? ¿Qué repercusiones tiene? Porque ya hemos visto que México ha roto las relaciones diplomáticas, que digamos que es el instrumento máximo, más radical que puede haber entre dos gobiernos, pero Ecuador sigue manteniendo su legación diplomática en México. ¿Cómo van a seguir las relaciones, amigo? Eso da un poco de esperanza, que el hilo de comunicación no se rompa completamente. Eso es lo que espero yo, pero en el fondo, pues no quiero exagerar, pero introducir las fuerzas de seguridad de mi país, Ecuador, al terreno mexicano, que es la embajada, es como una declaración de guerra, es un ataque, ¿no? Entonces, claro que eso tiene consecuencias graves y pone en duda todos los convenios, el de Viena y, entre otros, el de Caracas, ¿no? De 1954. Y dentro de ese contexto es el que regula el asilo, ¿no? Exacto, el asilo y le da el derecho a la embajada que recibe a alguien que pide el asilo político de decidir si es un perseguido político o no.
Antes de entrar en ese punto, para ver las repercusiones, México ya ha presentado, de hecho, ante la Corte Internacional de Justicia su demanda o su denuncia del Ecuador. Pide consecuencias. ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Qué aspecto pueden tener esas consecuencias? ¿Estamos hablando de sanciones o qué le espera al Ecuador si la Corte Internacional de Justicia, que por cierto AMLO busca países que se sumen a esa querella? Veremos si los encuentra, pero países que se sumen a la querella. Si hay sanciones, ¿qué tipo de sanciones puede haber? ¿Qué tipo de consecuencias puede haber para Ecuador? Pues yo creo que le están apostando al derecho internacional efectivamente y como bien le decía Burkhardt, vamos a ver qué pasa con las convenciones existentes, porque también la Organización de las Naciones Unidas tiene una voz muy importante, porque bueno, no es la primera vez que todos los tratados internacionales en cuanto a la soberanía de un país y en cuanto a un conflicto armado se ven en duda. Estamos viviendo en un mundo que pues tiene guerras simultáneas y en donde pues varias cuestiones tampoco han garantizado el derecho que tiene la población para su seguridad. Yo creo que aquí va a tener mucho que ver las Naciones Unidas, pero también la suma de países como Bolivia que hagan eco a las peticiones del gobierno actual mexicano. Me refiero a las peticiones de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, y pues por supuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a esta valoración que hacen y las acusaciones tan fuertes que, como bien lo comentábamos ya en la mesa, pues no pasaron ni en tiempos de dictadura. Entonces hay una revalorización de la política internacional y por supuesto creo que no le veo más camino que las Naciones Unidas, en este caso, pues ponga en la mesa a todos los países interesados para revalorar los convenios existentes. Es cierto que ni dictadores como Pinochet realmente se atrevieron a asaltar embajadas y sabemos que siempre ha sido el tema del asilo político en una embajada una manera de salvar vidas. Lo que pasa es que en este caso, y vamos a quizás entrar en el meollo de la cuestión, hemos hablado del derecho internacional, evidentemente se ha violado el derecho internacional, pero luego está el tema de la impunidad y aquí argumenta evidentemente Ecuador que la única forma de evitar la fuga de un criminal, como es o consideran los tribunales en Ecuador ahora mismo a Glass, era irrumpir en la embajada porque ya se preparaba su fuga. ¿Cómo se ve, y te pregunto a ti como ecuatoriano, cómo se ve en Ecuador realmente la decisión de Noboa? Sabemos que su popularidad ha ido incluso en ascenso durante estos últimos días, es decir, ¿le ven como garante de la impunidad ahora mismo? ¿Cómo se recibe en Ecuador? Porque hemos hablado de cómo se recibe a nivel internacional, pero ¿cómo se ven en Ecuador, Marco? Bueno, quiero insistir primero en que es imposible, no hay nada que justifique la violación de una embajada en un territorio extranjero. No existe ninguna... En eso creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa. Entonces, a partir de eso, es un error, de cualquier punto de vista, es un error lo que ha hecho Ecuador. Ahora cuento un poco más cómo se ve dentro de Ecuador. Es cierto que el presidente gozó de muy buena popularidad al inicio de su gestión, en principio porque todos los presidentes que son electos tienen un envión que les dan las elecciones y tienen una buena legitimidad. Y en segundo lugar, justamente porque apeló a una militarización de la sociedad, declarando una guerra interna contra las bandas, que le dio un ascenso, ¿no? Porque se crearon muchas imágenes y en esto quiero insistir, es un gobierno de imágenes. Las fuentes de la inseguridad no han sido atacadas. Lo que se ha hecho es proyectar imágenes de los militares en las calles, de la policía en las calles, agrediendo a presuntos delincuentes. Un dato nada más, han sido apresadas miles de personas, han sido apresadas más de 10,000 personas y han sido procesadas 300 o 400 personas. No tengo el dato más actual, pero eso fue hace un par de semanas. Entonces no hay una eficacia real de su política. Lo que se trata, al estilo Bukele, es de crear una imagen de que se está acabando con el tema de la seguridad. A partir de eso, la inseguridad, como no se han resuelto los problemas de fondo, ha recrudecido y han habido otros temas que han mermado la popularidad del presidente, como el aumento del impuesto al valor agregado, del IVA, que repercute sobre la población en general. No es un impuesto que beneficia a un sector, sino que básicamente lo pagan todos, incluidos los sectores más pauperizados. Entonces la popularidad del presidente ha venido cayendo y en el contexto de la consulta popular, perdona que te interrumpa, pero ahora mismo está en un 80%.
Y algo de lo que no has hablado es que Noboa se alió con el correísmo y ha conseguido en estos pocos meses sacar adelanto en muchos proyectos de ley. Es decir, que sí que por lo menos se puede hablar de un periodo de mucha gobernabilidad en Ecuador, que no es poco, dados los últimos meses tanto de Lenín Moreno como de los anteriores y de Guillermo Lasso. Úrsula, el gobierno de Noboa es un gobierno de transición, no es un gobierno de para 4 años, sino es simplemente para terminar el periodo presidencial que Guillermo Lasso no pudo terminar por ingobernabilidad, en eso estamos de acuerdo. Y es cierto que ha sorprendido la altísima popularidad del presidente en los primeros meses. La popularidad, según los últimos sondeos, está bajando, y está bajando rápidamente. Eso hay que revisarlo. Sigue siendo alta, sigue siendo mucho más alta de lo que han sido los gobiernos anteriores, que han tenido una popularidad bajísima, me refiero a Lasso y a Moreno. En todo caso, a donde voy es a que en Ecuador está en juego el tema de la consulta popular. Y ahí hay varias preguntas que tienen que ver con la seguridad, por un lado, pero son preguntas que podrían reformarse en la Asamblea, para las cuales no hace falta una consulta popular. Son preguntas de relleno, básicamente, ¿ya? Porque se preguntan cosas más o menos obvias, y el fondo real de la consulta, y esto hay que decirlo, porque esto es lo que está en el fondo de estos programas políticos que apelan a la securitización y a la venta de imágenes de que todo va a estar más seguro. El fondo real es la precarización del trabajo. Se incluyen preguntas acerca del trabajo por horas, para que la gente pueda ser contratada por horas y tenga menos dignidad en su trabajo. Y se incluye también preguntas para que los problemas judiciales de empresas internacionales que trabajan en el Ecuador, especialmente en el sector del extractivismo, petróleo y minería, se resuelvan afuera. Eso inmediatamente, si se resuelven los arbitrajes, los laudos arbitrales en el exterior, eso es lo que se está preguntando. En el exterior, las compañías transnacionales podrían recibir millones de dólares del Estado ecuatoriano. Ese es el meollo del asunto en la consulta. Marco, pero ¿cómo enlazas ahora mismo el asalto a esa embajada y la consulta popular el próximo 21 de abril? Estamos hablando de un golpe de efecto mediático para ganar en popularidad de cara a esa consulta, ¿sí? Pues espera, porque me gustaría que participaran también los otros panelistas. Vania, ¿qué dices tú al respecto? Retomando la consulta, coincido completamente que esto es muy al estilo Bukele, y esta propaganda que hay en cuanto a la demostración de fuerza también vincula a grupos criminales mexicanos en cuanto a la narrativa, porque el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel que tiene más poder desde el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, y el cártel de Sinaloa, que es de alguna manera el más conocido a nivel mundial, pues es al que narrativamente ha vinculado el mismo Noboa con las bandas criminales de Ecuador. Entonces, es muy importante mencionar a los grupos mexicanos y lo que pasa en la embajada, porque esta demostración de fuerzas es nadie está por encima del Estado. Cuando en las mismas narrativas de Ecuador y de los medios locales de este país andino, pues las portadas, después de lo que pasa en el asalto al canal de televisión nacional al siguiente día, es la mexicanización del Ecuador. Entonces, es muy importante poner en estas dos categorías lo que menciona al fondo de lo que pretende Noboa actualmente. Son dos cuestiones: la militarización justificada de Ecuador y la apertura comercial justificada para beneficiar a lo que sería como la nueva repartición de fuerzas comerciales que este gobierno de transición quiere imponer a la población. Pero este gobierno de transición habla también mucho de la justicia. Quiero decir que en este caso, cuando dice Noboa que la justicia no se negocia, ya decíais, hay expertos y parece que estáis todos de acuerdo en que quiere emular un poco a Bukele, pero él habla de aplicar la justicia. Está hablando de un personaje que está refugiado en la embajada mexicana en Quito, que tiene pendientes varios casos, enjuiciado y que podría fugarse, y ya ahí creo que son 6, ¿no? Ahora mismo los ecuatorianos refugiados en México, ¿no? No, lo digo porque hablamos mucho de la militarización, pero yo creo que tengo que hacer de abogado del diablo en este panel. Toca hablar también de la impunidad campante y rampante que hay en muchos países de Latinoamérica, y que en este caso Noboa dice querer defender a toda costa. Sí, claro, pero la justicia primero tiene que ser absolutamente independiente. Tengo que admitir que no podría juzgar si la justicia del Ecuador es completamente independiente. Se sabe que el expresidente Correa y Glass era el
vicepresidente, salió del país, tiene asilo político en Bélgica por corrupción. O sea, y Glass está condenado en 2 casos. Estuvo en la cárcel por... por el caso Odebrecht y todo. Entonces, pero había una vía de negociación, de definir el estatus de asilo político. Eso se debería hacer entre 2 naciones maduras, no por polémica, no por populismo, sino con hechos. Pero al parecer México no definió ese estatus durante meses y se precipitó todo después de esos dimes y diretes entre AMLO y Claro, que Noboa. yo creo que son 2 hombres alfa, ¿no? AMLO tanto como Noboa la están jugando. Y claro, Noboa quería poner mano dura para mostrar que es un hombre fuerte, pero él pasó una línea roja, y por eso yo creo que la comunidad internacional tiene que reaccionar fuertemente, que eso es realmente una línea roja que no se puede traspasar. Lo que tiene que ver con la Corte Internacional, eso es un proceso larguísimo, eso hablamos de meses, de años, porque se pueden hacer recursos, declaración de un lado y de otro del caso, eso no lleva a nada. Yo creo que lo que se necesitaría sería una reacción inmediata, precisamente también por la consulta, ¿no? Para que... Antes del 21 de abril, ¿no? Antes de seguir, y porque creo que es importante, y para entender mejor todo esto, es importante conocer a la figura de la que estamos hablando, del ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel. En estos momentos se encuentra recluido en La Roca, que es la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, en Guayaquil, y ha iniciado una huelga de hambre, según cuenta su abogada. Jorge Glass, el que fuera uno de los hombres fuertes del correísmo, está en el centro del quiebre diplomático entre Ecuador y México. Glass fue vicepresidente durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, así como también el superministro a cargo de todas las empresas estratégicas del país. El hombre fiel de Correa está involucrado en condenas e imputaciones que él denuncia como una persecución política. Entre 2017 y 2022 estuvo encarcelado por casos de corrupción y malversación. Detrás de las rejas mantuvo silencio y nunca acogió ninguno de los tratos que le ofreció la Fiscalía a cambio de delatar a sus compañeros de partido o a su amigo Correa. En 2022 fue liberado condicionalmente tras una acción de protección acogida por un juez involucrado en una estructura de corrupción en el sistema judicial. Finalmente, en diciembre ingresa como huésped a la Embajada de México en Quito, evadiendo a la Fiscalía ecuatoriana. ¿Puede obtener asilo político alguien con semejante historial delictivo? Esa es una pregunta, y la otra pregunta es la Convención de Viena, la inmunidad diplomática de la que veníamos hablando, esa convención de 1969 que hemos dicho aquí que se violó. Ya no hay marcha atrás para eso. Marco, ¿cuál puede ser el próximo paso? Porque también se ha violado la Convención de Asilo. ¿Podría ahora México pedir, ya de hecho lo ha hecho, a Ecuador que le entregue a Jorge Glass? ¿Crees que hay una posibilidad de que entreguen a Jorge Glass y quizás, digamos, este lío diplomático no escale a mayores? Lo lógico es que se entregue a Jorge Glass y que se restituya el asilo, más allá de si es o no un criminal, porque ahí está el meollo del asunto. En cuanto al tema de Glass, es que según la Convención de Caracas, el país que da el asilo puede, estudiando el caso, decidir si hay una connotación política en el caso. No se puede otorgar asilo a criminales, para responder la pregunta del programa, pero cuando hay una connotación política, eso señala el artículo 3 de la Convención de Caracas, el Estado asilante, y eso señala el artículo 4, luego tiene total potestad para decidir si entrega el asilo o no. Eso sería lo lógico, digo, que entreguen a Glass de nuevo a México, pero no va a pasar lo lógico porque el gobierno del Ecuador es completamente ilógico. Lo que va a pasar es que, para empezar, la canciller ha dicho que no está en planes de Ecuador pedir disculpas a México. Es decir, es un gobierno tan violento y tan prepotente que ni siquiera se plantea pedir disculpas después de hacer algo que es un acto de guerra, algo que es casus belli, algo que no se ha visto en las peores dictaduras. Estamos ante una desfachatez enorme, tamaña, que avergüenza al Ecuador, y necesitamos, repensar bien cuál es el encuadre que le damos, porque el problema no es Glass, no nos confundamos con eso. Por Glass hubiéramos hecho ya discusiones y programas antes.
Glass está en problemas con la justicia desde hace mucho tiempo. El programa se hace y la discusión se da y la atención en todos los medios mundiales se da por la invasión a la embajada, no por Glass. Ahora, el caso de Glass es discutible. Eso lo podemos ir conversando más adelante. Yo no pongo las manos al fuego por Glass, no creo, como ecuatoriano, nunca he votado por Glass, no es un político de mi elección, pero tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos. Si no estamos hablando ya de un sitio donde las reglas no imperan, si no estamos hablando ya del reino del más fuerte, y la justicia de la que habla Daniel Noboa es la justicia de Caín y Abel. No es una justicia concertada, basada en consensos, democrática. Es una justicia para nada democrática, sino completamente autoritaria. Quizás haya que puntualizar aquí que la Convención de Viena es quizás uno de esos pocos convenios que realmente han firmado y han rubricado absolutamente todos los países, o prácticamente todos los países del mundo, y que esto sentaría un grave precedente, porque si uno se permite asaltar una embajada porque hay un criminal, según su punto de vista dentro, será otro país el que asalte la próxima embajada. Tenemos otro ejemplo. Julian Assange estuvo refugiado en la embajada del Ecuador durante 7 años, ¿no? Hasta que el gobierno ecuatoriano ya le retiró el asilo, el estatus de asilado político. Las fuerzas británicas nunca hubieran entrado a la embajada. Pese a las acusaciones de pedofilia y un largo historial también de acusaciones, hay que decirlo. Y desde el punto de vista de Estados Unidos era un criminal, un traidor y todo, ¿no? Pero todo es el punto de vista. Para otros era el héroe que denunció crímenes de guerra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo es relativo, pero se mantuvo, por lo menos en este caso, la soberanidad de la Embajada del Ecuador. La soberanía, sí. La soberanía, sí, perdón. Y había otro caso, claro, que agentes británicos entraron a la Embajada de Libia para robar pruebas contra un supuesto terrorista. Eso también era una flagrante infracción. Hay casos, ¿no? Según la agencia de noticias EFE, ha hecho un recuento de los últimos 50 años en donde ha encontrado 12 casos de asaltos a embajadas, pero no por parte del Estado, sino por parte de, o sea, no por las fuerzas del país anfitrión, sino por parte de grupos terroristas, turbas, etcétera, etcétera. Pongamos, ¿no?, el caso de la embajada de Irán, en Irán, etcétera. Me gustaría recoger aquí las opiniones de nuestros usuarios porque hemos lanzado una encuesta en YouTube y la mayoría coincide con este panel. El 58% de nuestros usuarios creen que hay que respetar las convenciones de asilo para no crear precedentes y solo un 30% cree que hay que perseguir al delincuente incluso a costa de la inmunidad. Rescato algunas ideas. Dani Rosas dice, sea o no delincuente, obviamente nos referimos a Glass o se refiere a Glass, hay protocolos y maneras e invadir la embajada mexicana fue una falta grave al derecho internacional. Francisco Tamayo asegura se debe analizar los alcances de las embajadas, se han convertido en guarida de mafiosos. Esta opinión también la rescaté porque representa también un porcentaje de los usuarios. Y Héctor Bravo dice, ningún asilo está por encima del cumplimiento de una pena ejecutoriada determinada por la justicia del país, en este caso es Ecuador. Lo que pasa es que la ideología y los años nublan la mente del geronte de México. He recogido esas opiniones que no están tan presentes en esta mesa porque volvemos a lo que decías antes, criminal o perseguido político. De alguna manera todo esto también es una guerra de narrativas, ¿no? Claro, es importante, pues para hablar del papel interior en México, desde que llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno en 2018, pues ha habido más de una decena de asilados que van y vienen, en este momento son 6, y es importante decir que incluso ya trabajan en la estructura de México, tienen algunos contratos, y esto sí es relevante mencionarlo porque hay toda una permisibilidad a partir de las coincidencias políticas que hay, en este caso, con Correa. Es importante mencionarlo porque pues, también toda esta crisis se da porque en el instrumento mexicano, que es la mañanera, para la política de comunicación presidencial, Andrés Manuel López Obrador había criticado cómo llega al poder Noboa después de los acontecimientos del 2023. Y entonces, pues también hay como una acusación directa a nuestro presidente por toda esta intervención que hay en la política exterior. Entonces, creo que más que narrativas podríamos ver que Correa incluso pues, ha acogido
a México también, pues narrativamente, como para respaldarse en nuestro presidente mexicano y el poder que tiene y este contrapeso que hay de la llegada de perfiles de la derecha al sur global a Andrés Manuel López Obrador, que tiene este discurso todavía que respalda a mandatarios como Lula en Brasil, que respalda a mandatarios como el mandatario de Bolivia. México, además de su historia de país asilante, pues en toda esta crisis que hubo en Perú, pues también acogió a la familia de Pedro Castillo. Sí. En toda la crisis que hubo en Bolivia con Evo Morales, también acogió. Entonces, ¿dirías que AMLO está también un poco en campaña electoral ya y quiere presentar un poco a Morena también como un movimiento de izquierdas y los movimientos de izquierda perseguidos en América Latina? ¿Hay un poco también de esa imagen por parte de AMLO? A nivel meta ya estamos también en una guerra ideológica de la izquierda contra la derecha, ¿no? Y precisamente tú mencionaste a Lula. Recordemos qué pasó en las elecciones cuando ganó Bolsonaro. O sea, a Lula lo incapacitaron por un proceso jurídico y luego pues no había suficientes pruebas. Lula estaba libre después de las elecciones, o sea, ¿era él un perseguido político, sí o no? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera buscado refugio en alguna embajada y todo? Hay casos donde sí, la política persigue a los opositores, eso es obvio, y sobre todo cuando las líneas ideológicas están tan pronunciadamente contrarias. Pensemos en Milei, en todo lo que pueda suceder ahora en Argentina y todo. Claro, eso juega un papel importantísimo. Entre más importante es que no se cruzca la línea roja. De hecho, en este caso, en esta crisis hemos visto en realidad que tantos gobiernos de derechas como gobiernos de izquierda están apoyando, obviamente, al agraviado en este caso, que es México, ¿no? Sí. Aquí vemos una postura bastante unánime. Volvemos a Ecuador y volvemos al ecuatoriano. Marco, ¿qué va a pasar ahora con Noboa? Como tú decías, es un gobierno de transición, 18 meses. ¿Se va a ver afectada su gobernabilidad en los próximos meses? ¿O al contrario, esto ha sido un golpe de efecto mediático? Luego viene el 21 de abril, ese referéndum tan importante del que hablabais. Si sale bien parado en este referéndum, digamos que va a mantener su popularidad lo suficientemente alto como para, probablemente su objetivo sea concurrir a esas elecciones en 2025 y ser reelegido como presidente, ¿no? Sin duda, su objetivo es ser reelegido en 2025 para afianzar su programa político, para afianzar su proyecto político. Yo pienso que eso está por verse, ¿no? Es muy difícil anticipar o decir cómo lo va a tomar la gente. Hay quienes, como en el comentario o algunos de los comentarios que tú leíste, se alegran porque piensan que la detención de una persona está por encima de los derechos humanos, de las convenciones del derecho internacional, etcétera, y a esas personas hay que decirles que nada está por encima de esas convenciones, porque de lo contrario vivimos en un estado de guerra. Entonces hay que seguir los procedimientos en orden. Segundo, ha mencionado Burkhardt, existe lawfare, y no hemos mencionado esa palabra, y lo que ha hecho el gobierno de Noboa es no solo lawfare, digamos, sino sobrepasar el lawfare con este acto de guerra, con este acto criminal de invadir una embajada en la noche, y todo eso está por verse cómo repercute. Yo pienso que la intención, a lo que apuntaba el gobierno de Noboa, es sin duda a generarse su imagen de persona fuerte, porque eso es una de las bases de su popularidad, atacar la impunidad, porque todo el sistema político está tan podrido que hay una constante impunidad que hace que la gente se moleste y que se busque de cualquier forma, digamos, venderse como alguien que lucha contra la impunidad. Pero el mismo grupo Noboa y el mismo presidente Noboa son personas que están hasta cierto punto reñidas con la justicia o reñidas con el bienestar. Si su propio grupo económico es el principal deudor al fisco ecuatoriano, y ellos mismos en la Asamblea, con ayuda de la Revolución Ciudadana, hay que decirlo, se han perdonado a sí mismos sus deudas, a los mayores deudores del Ecuador. Entonces, eso hay de fondo, ¿no? Y luego las repercusiones ya están dadas. En primer lugar, todas las personas, Ecuador ahora es el país con más migrantes hacia Estados Unidos, más que Venezuela, y muchos de ellos están en México, quedan en situación de indefensión. Las personas que están realizando estudios, las personas que viven en México o los mexicanos y mexicanas que viven en Ecuador, todos los convenios educativos,
todos los turistas. México es el sexto socio comercial del Ecuador, es decir, ya hay afectaciones de facto por esto que está pasando y vendrán más sanciones porque México va a demandar a Ecuador en la Corte Internacional. Todo esto puede hacer mella en la imagen del gobierno de Noboa y puede terminar perdiendo la consulta, y a partir de eso esa puede ser la piedra de toque que haga, digamos, que su popularidad se consolide, la tendencia hacia abajo de su popularidad y termine perdiendo las elecciones del 2025, que ese es el punto importante. Otra cosa que hay que señalar que es muy importante: estamos asistiendo a una extensión de la militarización de las sociedades, y este es otro síntoma de la decadencia de las democracias, de la regresión de las democracias, de algo que se está estudiando mucho en Europa y en otras regiones del mundo, del democratic backslash. En Ecuador se ha militarizado principalmente de forma mediática por el tema de seguridad, pero en segundo lugar se han militarizado comunidades y se han declarado terroristas a campesinos. En el sector de Palo Quemado, de Las Pampas, ha habido conflictos donde se han militarizado sectores agrícolas para poder entregárselos a concesión minera, en las que la familia Noboa también tiene intereses económicos. Eso es lo que hay de fondo, esas cosas son las que hay de fondo. La discusión sobre si Glass es un perseguido político o no, es una discusión en sí misma que tiene que verse. Hay varios argumentos, hay varios indicios para pensar que hay persecución política, y eso tampoco significa que Glass sea completamente inocente. Glass ha dicho: el asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político. Evidentemente él se considera, gracias Marco, se considera un perseguido político. Boubacar, se complican las relaciones interamericanas. Decíamos que esto es un grave precedente, que yo creo que en eso todos los internacionalistas, los que estáis en esta mesa, pero todos los internacionalistas con los que he hablado estos días en Latinoamérica, coinciden que sobre todo abre la puerta, da luz verde a que esto se vuelva a repetir cuando la Convención de Viena o la inmunidad diplomática, digamos, es un principio sacrosanto que permite, desde la paz de Westfalia, por así decirlo, permite solucionar las cosas de manera diplomática antes de recurrir directamente a las armas o a un enfrentamiento físico, ¿no? ¿Se complican las relaciones ahora mismo o crees que va a ser un...? Yo creo que la caja de Pandora, lo que mencioné al principio, se abrió. Entonces yo no quiero saber lo que hace un Milei si se da un caso parecido, ¿no? Yo no sé qué va a hacer un Bukele o Maduro, ¿no? También para hablar de un autócrata de izquierda, ¿no? Claro, la caja de Pandora parece abierta. Entonces hay que urgentemente de la comunidad internacional tomar unas medidas. Sería muy sabio del gobierno ecuatoriano disculparse y, en el fondo, sí, de volver a entregar a Glass y de resolver el caso con pruebas, si es un criminal o no. Si las pruebas son suficientes, yo no me puedo imaginar que México siga dándole asilo político, ¿no? Porque tampoco México se quiere poner como un Estado fallido que no respeta la justicia y la ley internacional, pero habría que hacer una comisión de pronto independiente de investigación del caso Glass para definir si realmente es un criminal o si es un perseguido político, pero así no pueden quedar las cosas. Revisar el convenio de Viena y revisar las leyes de asilo como propone el gobierno ecuatoriano, ¿sería una solución o...? Pues son procesos muy largos. Esta convención está firmada desde 1969, donde la recomposición mundial además era otra y donde no había tantos conflictos bélicos simultáneos. Creo que le están apostando al tiempo y vamos a ver qué pasa en estos 10 días, porque recordemos que también me parece muy relevante como que esta construcción de un hombre fuerte sea la apuesta de Noboa al interior de Ecuador, para que al exterior pues ellos le están apostando a que toda la política internacional mueva las piezas, mientras en el conflicto interno ellos logran una consulta, logran que la ciudadanía tenga esta opinión de que nadie está por encima del Estado ecuatoriano. Y creo que no vamos a poder responder en esta mesa al día de hoy, sino que después de los resultados de la consulta podríamos medir el efecto positivo en la población del Ecuador, que al final de lo que se trató esta puesta en escena, si podríamos mencionarlo así, o este acto propagandístico por parte del gobierno de Ecuador, es de medir fuerzas para que la opinión pública se decante por la derecha,
porque todavía hay un correísmo en Ecuador. No hay que olvidarnos que aunque Lenín Moreno traicionara a Correa o que haya habido muchas traiciones, asesinatos, violencia política previo a que llegara al poder este gobierno, pues hay una opinión pública dividida. Vamos a ver primero qué pasa en Ecuador para que las convenciones, tanto la de Caracas como la de Viena, pudieran ser revisadas en el orden internacional. Es lo que yo creo que entiendo que es un golpe de efecto, una apuesta a corto plazo, pero que implica muchos riesgos a medio-largo plazo. A corto plazo puede ser una victoria a nivel doméstico de cara a la popularidad y para sacar adelante ese referéndum, es decir, un cálculo político puro y duro por parte de Noboa, pero que a medio-largo plazo puede salirle muy mal. Por no hablar de esa fractura interamericana ahora mismo, sí, porque la vemos entre México y Ecuador, pero estamos hablando de más países, ¿no? Claro que porque muchos países se están solidarizando con México y con razón, ¿no? Pero estoy pensando precisamente porque la Convención de Caracas dice que el país que recibe a la persona que busca asilo o que es un huésped en una embajada, que este país puede definir si es un criminal o no, pero imaginémonos si en su época un Pablo Escobar se hubiera refugiado en la embajada de Cuba, ¿no? Yo no me imagino que el gobierno colombiano, ¿qué hubieran hecho, no? O sea, también hay que tomar en consideración este caso. O sea, de pronto hay que revisar esas cláusulas dentro del Convenio de Caracas o dentro de la Convención de Viena para realmente dar definiciones claras, porque ninguna persona, yo creo que en esta mesa o en el mundo quisiera que un narcotraficante se refugiara en la Embajada de México y México le diera asilo político, ¿no? Yo creo que nadie quisiera esto, tampoco. Marco, tenemos que ir cerrando. Revisar convenios, mantener convenios. ¿Se va a traducir todo esto en una mayor polarización? Ya, perfecto. Hay que revisar los convenios, pero al momento hay que sujetarnos con las leyes que tenemos y hay que respetar las leyes que tenemos. De otro modo, estamos obstruyendo la paz y estamos erosionando la democracia. Número 1. Número 2. La Convención de Caracas también dice que el Estado asilante puede rechazar el asilo. ¿Y qué Estado le va a dar asilo a un Pablo Escobar? Entonces, hay que, tener en cuenta que sí existen elementos objetivos para decir que Glass es un perseguido político. Y número 3, una cosa muy cortita. Muy cortito, tenemos que dejarlo ahí que se nos va el tiempo. Muy cortito. El tema de la violencia tiene que ver con que estos gobiernos están vinculados también con el narcotráfico. El presidente Noboa... Otro día seguimos, que se nos va el tiempo, se nos va. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias, Bocat. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.